Hay carreteras que nadie recuerda. Carreteras que no aparecen en mapas, que no tienen señales, ni fin. Yo sé que existen, porque pasé una semana atrapado en una de ellas. No sé cómo llegué, ni por qué elegí ese camino. Solo sé que no pude salir. Comenzó como un viaje común. Un fin de semana fuera, unas horas de carretera, algo de música y una parada para repostar. Pero desde el momento en que pasé aquel túnel, el mundo ya no era el mismo. No había señal en el teléfono, ni coches delante o detrás. Solo niebla, árboles retorcidos y esa sensación de que alguien me observaba desde la cuneta. Y entonces la vi, la primera señal. Oxidada, cubierta de polvo, con letras que no reconocía. Y justo después, el desvío. Uno que no recordaba haber visto antes. Fue ahí donde comenzó todo. Donde el tiempo se detuvo. Donde los días dejaron de ser días, y la carretera comenzó a tragarlo todo. Y si estás viendo esto, es porque tal vez, solo tal vez, tú también estás a punto de entrar. Después de pasar el túnel, noté que el mundo se sentía distinto. El cielo estaba más gris, las nubes no parecían moverse, y ni una sola canción sonaba bien en la radio. Todo salía distorsionado. Aún así, seguí conduciendo. La carretera era recta, infinita. No había señales. Ni gasolineras. Ni autos. Solo yo, y el sonido de mis neumáticos en el asfalto agrietado. Pasé lo que parecía una vieja caseta de peaje, completamente oxidada, con las ventanas rotas y el techo hundido. Nadie la atendía. Pero la barrera se levantó sola cuando me acerqué. A los pocos kilómetros, vi el primer desvío. Un camino de grava que salía a la derecha y se perdía entre árboles que parecían más antiguos que el mismo tiempo. Lo ignoré. No quería salirme del camino principal. Pero el GPS, que hasta entonces estaba apagado, se encendió por sí solo. No mostraba mapa. Solo un mensaje. No salgas de la carretera. ***. Me detuve. Respiré hondo. Pensé que tal vez estaba cansado. Pero cuando miré por el retrovisor, la caseta ya no estaba. Ni la barrera. Ni el túnel. Solo un bosque denso detrás de mí, como si todo lo anterior hubiera sido absorbido. Decidí seguir adelante. No había forma de regresar, el camino detrás de mí simplemente había desaparecido. La niebla se volvió más densa. Y el silencio, absoluto. No había viento, ni insectos, ni motor. Solo un zumbido en mis oídos. Como si la carretera estuviera viva, respirando bajo el asfalto. Entonces lo vi. Un auto detenido a un costado del camino. Puertas abiertas. Luces apagadas. Ningún rastro de su dueño. Me acerqué con cuidado. Estaba cubierto de polvo, pero el motor aún estaba caliente. Había una mochila en el asiento del copiloto, con una nota escrita a mano. Si ves esto, no salgas del auto. No te detengas. No mires a los ojos de nadie. La letra era temblorosa, como escrita a toda prisa. Detrás de mí, el aire cambió. Se volvió más frío. Y cuando me giré, alguien estaba de pie en el camino. Una figura negra, alargada. Sin rostro. Solo una presencia, estática. No se movía. Pero yo sentía como si estuviera susurrándome directamente al oído. Corrí. Encendí el auto y seguí adelante. Pero desde ese momento, cada espejo retrovisor mostraba algo que no estaba allí realmente. Una sombra, caminando detrás de mí. Sin importar qué tan rápido condujera. Esa figura que vi atrás del auto no me siguió, pero tampoco desapareció. La veía a lo lejos cada vez que me detenía. Siempre ahí, inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Pero esa noche, algo cambió. Me quedé sin combustible. El marcador bajó de golpe, como si alguien hubiese drenado el tanque en un instante. Apagué el motor y esperé. No sabía qué hacer. Entonces la vi, por primera vez más cerca. Una mujer. Vestida de blanco, descalza, parada al borde del arcén.
Su rostro era el mío. No tenía expresión. Solo me miraba. Y cuando pestañeé, estaba justo al lado de mi ventanilla. Golpeó el cristal una vez. Muy suave. Luego otra. Y otra. Pero no con los nudillos, sino con la frente. La vi agrietarse. Como si cada golpe quebrara la piel de su cara. Su boca se abrió. No para hablar. Para emitir un sonido, como un llanto, o una risa grave y distorsionada. Me cubrí los oídos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero en el cristal, quedó una marca. Una palabra escrita con algo rojo, denso, casi seco. Recuerda. Después del encuentro con la mujer del arcén, manejé durante horas sin rumbo, siguiendo una carretera que parecía reescribirse a cada curva. El cielo no cambiaba. Seguía igual de oscuro, aunque el reloj decía que era mediodía. Vi un letrero a lo lejos. Motel del Descanso, a 200 metros. Al llegar, noté que el lugar estaba iluminado, pero no había autos afuera. Solo la oficina principal, con una luz intermitente en el letrero de neón asterisco. Entré. La recepcionista no levantó la vista. Tenía la piel muy blanca, casi cerosa, como de maniquí. Una habitación, por favor, dije, apenas audible. Me dio una llave sin hablar. Solo apuntó con el dedo al pasillo de la izquierda. Había decenas de puertas, todas numeradas. Pero la mía, era la 13. Cuando abrí, la habitación estaba perfectamente limpia. Demasiado limpia. Y sobre la cama, una nota doblada. Si no recuerdas por qué llegaste, no te vayas. Si recuerdas, es peor. Esa noche, escuché pasos en el techo. Luego en el baño. Cuando encendí la luz, el espejo mostraba una versión más vieja de mí, acostado en la cama, con los ojos abiertos. Pero yo no estaba acostado. Yo estaba de pie frente al espejo. Mirando al hombre que, de pronto, comenzó a sonreír. Desperté a la mañana siguiente, o al menos eso pensé. La luz entraba por las cortinas, pero el reloj marcaba la misma hora que la noche anterior, 3:17. El teléfono seguía sin señal. La televisión solo mostraba estática. Salí de la habitación y vi al recepcionista. Pero ahora era un hombre. Alto, delgado, con la misma sonrisa que la mujer del día anterior. ¿Disfrutó su descanso?, preguntó. ¿Qué hora es?, le respondí. Siempre es 3:17. No supe qué decir. Me sentía atrapado en una especie de ciclo sin fin. Así que hice lo único que podía, seguí conduciendo. Pero algo era diferente. El camino no cambiaba. Los árboles eran los mismos. El mismo bache en el pavimento. La misma curva. Y la figura a lo lejos, seguía ahí. Ahora más cerca. Intenté volver al motel. Pero ya no estaba. En su lugar, un campo vacío. Y una señal de tránsito oxidada que solo decía: usted está entrando por segunda vez, punto asterisco. Seguí conduciendo durante horas, o días. Ya no sabía qué hora era. El sol nunca salía del todo. Solo existía una luz constante, como de amanecer eterno. En uno de los tramos, vi un campamento improvisado a un lado de la carretera. 3 autos, una fogata apagada, y personas, reales. O eso parecían. Frené de golpe. Me bajé con cautela. Me miraron como si supieran exactamente por lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. ¿Hoy? ¿O esta vez? Me respondió un hombre calvo, con los ojos hundidos y la voz cansada. Me contaron que todos llegaron por distintos caminos. Una mujer que viajaba por negocios. Un adolescente que se desvió buscando señal. Una pareja que nunca encontró el motel que habían reservado. Uno de ellos me llevó a un mapa garabateado sobre cartón. No sirve para salir, me dijo. Pero al menos nos recuerda que no estamos locos. Lo más escalofriante fue cuando me mostraron su cuaderno. Un dibujo de todos ellos, y uno más, tachado con tinta negra.
Él intentó seguir caminando. Decía que veía salidas donde nosotros no veíamos nada. Asterisco. ¿Y qué pasó? Pregunté. Se fue entre los árboles. Al día siguiente, regresó. Pero no era él. Asterisco. Me enseñaron una foto. Era su rostro, sí. Pero sin expresión. Y sus ojos, completamente blancos. Esa noche dormí junto al campamento. O al menos lo intenté. Las voces no me dejaron. Venían del bosque. No gritaban, susurraban mi nombre. A las 3:17 de la madrugada exactas, algo me obligó a abrir los ojos. No fue un sonido, fue una presencia. Vi la figura que los demás me describieron. La que había regresado con ojos blancos. Estaba de pie a 1 metro de mí. No parpadeaba. No respiraba. Solo estaba ahí. Me levanté lentamente, sin dejar de mirarla. Pero cuando me giré, ya no había campamento. Los autos no estaban. La fogata no estaba. Solo yo. Y un camino completamente nuevo, cubierto por raíces que se movían, como si la carretera misma respirara. Asterisco. Avancé. Cada paso se sentía como pisar algo orgánico, viscoso. Y entonces, los árboles se abrieron. Un espacio amplio, donde el asfalto se dividía en docenas de bifurcaciones, como venas saliendo de un mismo corazón. En el centro, una figura colosal. Un ser hecho de señales, neumáticos, faros y huesos. Un altar construido con restos de todos los que alguna vez pasaron por aquí, el asterisco. Y en lo más alto. Una silla vacía. Esperándome. Perdí la noción del tiempo. Ya no dormía. Solo cerraba los ojos y, al abrirlos, estaba en otro tramo de la carretera. Cada día parecía igual al anterior. La misma curva. La misma señal caída. El mismo cuervo muerto en el asfalto. Intenté salir por uno de los caminos secundarios, pero terminaba volviendo al mismo punto. Como un bucle eterno. Hasta que noté los cambios. Pequeños al principio. Una figura más cerca. Una señal que decía mi nombre. Un auto igual al mío, pero oxidado, y con alguien dentro. Me acerqué a ese auto. No podía evitarlo. La ventanilla estaba cubierta de niebla, pero cuando la limpié, vi mi propio rostro. Viejo. Cansado. Y mis labios moviéndose sin sonido. Me decía algo. Una palabra repetida, que leí varias veces hasta entenderla. ¡Qué malo! Salté hacia atrás, asustado. Y en ese momento, todo tembló. La carretera se quebró bajo mis pies, como si respirara por última vez. Y entonces escuché algo. Una voz, no dentro de mi cabeza, sino en todo el aire alrededor de mí. Has estado aquí antes. Y volverás. Me alejé del auto, temblando. No por frío, sino por la certeza. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era un sueño. No era locura. Era castigo. El camino se volvió más angosto. Como si el lugar estuviera llevándome hacia una sola dirección. La elección asterisco. Al final, encontré una glorieta circular. En el centro, dos objetos, una antorcha encendida, y una caja de madera sellada. En la caja había marcas. Clavos oxidados, cuerdas quemadas, y un símbolo que había visto en mis pesadillas. Un círculo dentro de otro, con ojos abiertos en cada esquina, asterisco. Un cartel colgaba de la antorcha. Tenía solo una frase. Uno se queda, uno se quema. ¿Y la caja? ¿La tía? Tomé la antorcha. Sentí su calor, y su decisión. No recuerdo haber encendido la caja. No recuerdo haberla visto arder. Solo recuerdo el humo, negro, denso, lleno de susurros que parecían nombres. Después de eso, desperté. En mi cama. En casa. Todo parecía normal. El cielo, el reloj, el mundo, asterisco. Pero desde entonces. A veces, cuando manejo por ciertas carreteras.
Mi GPS se apaga solo. Y siempre a la misma hora. 3:17. Y en mi retrovisor. A veces veo una figura caminando por el arcén. Vestida de blanco. Con mi rostro, asterisco.